Y ahorita, en un ratito más, me pasas ya todas las preguntas que haya para que no quede ninguna sin respuesta. Bien. Déjame nada más avanzar un poquito más, Francisco, y continuamos dando respuesta a todas las preguntas. Bueno. Bueno, nos quedamos aquí. Ya habíamos hablado de la importancia de la relación de trabajo. Ahora, en cuanto al 24 y 25, es importante tomarlo en cuenta con relación al artículo 20 que vimos hace un momento al inicio de este curso. El artículo 24 y el 25 es importante. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 24 y 25, pues nos explica o nos señala que las condiciones de trabajo, pues obviamente tienen que ir reflejadas dentro del contrato individual de trabajo. Me voy al 25 de la ley, que es prácticamente lo mismo que esta lámina. Me voy a la ley. Enseguida retomamos estos temas que estábamos analizando antes del receso. Pero me voy a la ley y me voy al artículo 25. Bueno, el 24. Aquí está. Ok. El artículo 24 establece que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Bien, es obvio. Obviamente las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, es el contrato individual de trabajo. Lo único que se va a señalar en el contrato de trabajo, hay que tenerlo presente, lo que vamos nosotros a señalar son las condiciones bajo las cuales se va a desempeñar el trabajo. Punto, nada más. En dónde vas a trabajar, cuál va a ser tu horario, cuáles van a ser tus funciones, tus generalidades, el salario que vas a percibir. Ahora, esto es importante, siempre el contrato será por duplicado. Una copia para el patrón, otra copia para el trabajador. Hay empresas, y lo he vivido, en donde te hacen firmar el contrato, pero nunca te dan una copia, pensando erróneamente que si yo te doy copia del contrato, pues estoy armando de suficientes elementos o herramientas para que en un futuro tú puedas ejercer acción legal. Pues independientemente lo tengas o no lo tengas, pues puedes ejercer acción legal. O sea, las empresas en esa, pues así lo digo, muchas veces paranoia que tienen, pues mejor fírame los contratos y no te doy tu respectiva copia, pues para que no tengas la oportunidad de analizarlo, de leerlo o de en un momento dado presentarlo ante la autoridad, llevando a cabo algún ejercicio, activar algún órgano jurisdiccional y solicitar pues, lo que por ley te corresponde, ¿no? Y créeme que lo he vivido. Sin embargo, es importante siempre entregarle copia al trabajador conforme a la ley, en su artículo 24, creo que es más que claro, y dentro del contrato se establece una figura importante que son precisamente las condiciones de trabajo. ¿Por qué es importante el contrato? Por muchos escenarios, muchos escenarios. Para mí el más importante es que si tú vas a recibir prestaciones superiores a la ley, ojo con esto, si yo voy a recibir prestaciones superiores a la ley, entonces yo me rijo en el momento en que termine esa relación de trabajo. Yo me rijo por las prestaciones establecidas en el contrato que son superiores a la ley. No me rijo como patrón por las prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo para efectos del cálculo de la indemnización y de la parte proporcional de dichas prestaciones. Es decir, te puedo poner un ejemplo. Sabemos que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo maneja, por ejemplo, algo sencillo, el aguinaldo, ¿no? Para cuando se te paga antes del 20 de diciembre, si tú laboraste o rompes la relación de trabajo antes del 20 de diciembre, sin problema, sin bronca, te doy tu parte proporcional. Lo mínimo que te puedo pagar, si cumpliste por lo menos un año de servicio, eso lo sabes tú mejor que yo, pues son 15 días, ¿no? 15 días. Muy bien. Si en tu contrato manejamos un mes o manejamos 60 días por concepto de aguinaldo, maravilloso. El día que tú me indemnices o el día que me finiquites, la parte proporcional que me vas a pagar se establece sobre la base de 30 días o de 45 días o de 60 días.
no por lo mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice el Código Civil. Aquí, recordemos lo que dice el Código Civil, que es que te lo estoy compartiendo en pantalla. Los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos se llaman contratos. Entonces, si tú me das prestaciones superiores a la ley y estas se encuentran perfectamente incorporadas dentro de ese clausulado del contrato individual de trabajo, son mis derechos desde el inicio hasta la terminación de la relación laboral, ya sea independientemente con o sin justificación. O sea, no te voy a disminuir tus prestaciones nada más porque la relación de trabajo ya terminó. No, por supuesto que no. Esto es por mandato del mismo Código Civil, no tanto de la Ley Federal del Trabajo. Tómalo, por favor, siempre en cuenta. Ok, entonces, el contenido del contrato es muy simple: nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, clave, registro federal de contribuyentes, tus generalidades sencillas. Ahora, esto es importantísimo, contadores, importantísimo la fracción segunda del 25. ¿Por qué lo considero importante? Por todo lo que significa ahora los distintos tipos de relaciones de trabajo en el nacimiento de esto, de una relación laboral. Los distintos tipos de relaciones de trabajo que existen, porque a partir del análisis de esta segunda fracción del 25, es muy importante que tú determines como patrón qué tipo de relación laboral le vas a dar a tu trabajador, porque, entre otras cosas no menos importantes, uno, porque la misma Ley Federal del Trabajo, en contravención, y así lo digo, en contravención de la Constitución, establece que el pago de tu indemnización por la desvinculación de la relación laboral imputable al patrón dependerá del tipo de relación de trabajo que tú tengas. Yendo totalmente en contravención del 123 de la Constitución, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Aquí hay una antinomia, aquí hay una contradicción. Por un lado me dices que son 3 meses y por otro lado tú me dices, Ley Federal del Trabajo, que te voy a pagar o te voy a indemnizar, pero al tipo de relación de trabajo que tú tengas. Entonces, esto es importantísimo, 1 y 2. Y también lo he replicado sin fin de veces: no abusemos nunca de las relaciones determinadas. No puedes abusar de las relaciones determinadas, y es lo primero que hace el titular del área de recursos humanos o el director de recursos humanos. Es lo primero que hace: abusar de estar dando y dando y dando y dando erróneamente contratos determinados para establecer, más bien para que el trabajador no haga una antigüedad. Erróneamente, porque un abogado lo va a echar para abajo. O sea, yo tengo 10 años trabajando para la empresa. Pues sí, pero tienes 10 contratos cada uno por un año. En teoría, no tienes ni un año de antigüedad. Cuando que los supuestos para una relación determinada se encuentran claramente consignadas en el artículo 37 de la ley. Y hay criterios muy interesantes jurisprudenciales, repito, para evitar precisamente pues estos fenómenos que se dan constantemente en las empresas, en donde yo te digo, te voy a contratar a prueba. Muy bien, ya diste el ancho, te doy un contrato determinado, o simplemente de entrada te contrato por un año. Y luego termina ese año, termina tu contrato y volvemos a comenzar. Y termina tu contrato y volvemos a comenzar. Y por tercera vez volvemos a comenzar. Y así acumulas y acumulas y acumulas contratos, cada uno con una duración totalmente distinta. Al final, que hayas cubierto 10 años, pues en teoría no podrás exigir el pago de todo lo que te corresponde por esos 10 años, porque en teoría, y así lo digo, en teoría, pues el último contrato era nada más de un año, los demás ya vencieron, ya la relación de trabajo se terminó y no estás acumulando antigüedad. Eso es muy, no sencillo, pero en un juicio o en una conflictiva, en un problema que se suscite entre un trabajador y un patrón, pues es factible, muy factible, que esos contratos los echemos para abajo con la finalidad de acumular la antigüedad, porque ese tipo de trabajo no amerita una relación determinada.
por regla general, por criterios de la misma Corte, por regla general, las relaciones tienen que ser indeterminadas, salvo que te coloques en alguno de los supuestos del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. Si no te colocas en alguno de esos supuestos para poder otorgar una relación determinada, mucho cuidado con estar dando contratos por 6 meses, luego otro por 4 meses, luego otro por 5 meses, luego otro por 1 año, con la finalidad de que tú, trabajador, no haga antigüedad, porque créeme que se va a acumular. Hay que tener cuidado por esto. Bien, por eso es tan importante esta fracción segunda, que se establezca y que tú verifiques que se encuentra claramente establecida en tu contrato individual de trabajo. Y además, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Por qué es importante esto? Y enfatizo, porque nosotros como trabajadores no estamos obligados bajo ninguna circunstancia a hacer algo más de lo que no se haya determinado en tu contrato. No genera responsabilidad. Punto final. No te estoy diciendo que no lo hagas, no te estoy diciendo que rompas esa subordinación, no te estoy diciendo que armes un conflicto dentro de la empresa, no, para nada. Simplemente si te vas a dedicar a otras cosas que no estén en tu contrato, la misma Ley Federal del Trabajo nos señala que podemos pedir una compensación salarial sobre ese servicio que no se encuentra dentro de mi contrato, pero que te genere responsabilidad ninguna. Por eso la importancia del contrato. ¿En dónde vas a trabajar? La duración de la jornada para efectos del pago de la jornada extraordinaria, el monto del salario, punto final. El salario, con esto englobo todo, simple y sencillamente sin embargar. Punto. Esas normas protectoras al salario, maravillosas normas protectoras al salario, todo un título dentro de este ordenamiento legal. El salario no es susceptible de reducción. El salario no es susceptible de compensación. El salario no es susceptible de penalización, salvo las excepciones establecidas por la ley. De lo contrario, tu salario simplemente no se toca. ¿Te pueden cambiar las condiciones de trabajo? Claro que te las pueden cambiar. ¿Cuántas veces? Las veces que al patrón se le pegue la gana, siempre y cuando haya voluntad o acuerdo entre ambas partes, no de forma unilateral, de forma bilateral, pero el salario no me lo tocas, ¿eh? Hoy puedo ser director y mañana puedo disminuir a una jefatura de piso. Ya te bajé el puesto, pero no me puedes bajar el salario. 3 retardos, una falta. Como siempre lo digo, maravillosa figura, ¿no? 3 retardos, una falta. ¿Y en dónde te pego? En el salario. En el salario, cuando que ese día sí lo laboraste. Llegaste tarde, pero entraste a laborar. Y como ya acumulaste 3 retardos, te descuento del salario. Bueno, eso va en contravención totalmente de la ley. Sin embargo, repito, son escenarios que muchas veces tenemos que aguantar porque necesitamos trabajar, necesitamos tener una remuneración, tenemos obligaciones y tenemos compromisos. Entonces son escenarios que muchas veces se presentan, pero que prácticamente quedan ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Sin embargo, es tu decisión dar por terminada la relación de trabajo por el simple hecho de reducción salarial no justificado, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Artículo 51 de la Ley Federal y artículo 5 de la misma ley. No te pueden reducir el salario. Hay todo un capítulo que hace referencia a las normas protectoras del salario. ¿Cada cuándo te voy a pagar? ¿Cada cuándo te voy a pagar? Esto es importantísimo. El día y el lugar del pago del salario, importantísimo. Principios básicos del derecho del trabajo. A trabajo igual, salario igual. ¿Cada cuándo te voy a pagar? ¿Cómo te lo voy a pagar? Si vas a ser capacitado, si vas a estar a prueba. Y en relación, los beneficiarios, por supuesto, en caso de muerte del trabajador, con estas nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo que se establece en el artículo 501 de la ley, que en su momento lo vamos a ver. Estas son otras condiciones de trabajo, días de descanso, vacaciones y demás que convenga al trabajador y al patrón. Si te dan prestaciones superiores a la ley, maravilloso. Tú te riges por esas prestaciones, aún después de terminada la relación de trabajo para efectos del cálculo de las prestaciones, como lo señalábamos hace un momento. Y el 26 es importante y es un poco de lo que hablábamos hace un momento. La falta del escrito, es decir, del contrato, a que se refieren los artículos 24 y 25 que acabamos de ver,
no te va a privar a ti como trabajador de los derechos que se deriven de las normas de trabajo, siempre y cuando, repito, acredites la subordinación y la remuneración. De lo contrario, va a ser muy complicado poder exigirle el pago al patrón si no acreditamos esas tres principales características, sobre todo la remuneración y la subordinación. La falta o la omisión al escrito es imputable totalmente al patrón. Es una formalidad, es una obligación que tiene el patrón. Entonces, hay que tener cuidado con estos escenarios. Esto es lo que debe de contener un contrato. Si logras cubrir estos requisitos, para mí, estamos conforme a derecho y eso simple y sencillamente nos va a evitar generar un cúmulo de conflictos en un futuro. Si cubrimos estos escenarios que estamos viendo aquí, que son los mismos que se establecen en esta lámina, eso es lo que te acabo de explicar hace un momento. La falta del contrato siempre será imputable al patrón, pero no nos va a privar de nuestros derechos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, en cuanto a las relaciones de trabajo, me voy a posicionar en el artículo 35. Estoy aquí y me voy al 35 de la ley. Y comenzamos con estos pequeños problemitas que te quería mostrar. Duración de las relaciones de trabajo. Lo habíamos hablado. De entrada, el artículo 35 te dice cuántos tipos de relaciones de trabajo hay. Enfatizo mi observación que te comentaba hace un momento. Depende del tipo de relación laboral que tengas, la manera en que te van a indemnizar. Esto no está en la Constitución ni en el 48 de la ley. Esto lo vemos ahorita un poquito más adelante. Depende del tipo de relación laboral que tengas, la manera según el 50 de cómo te voy a indemnizar. Por eso es importantísimo establecer dentro del contrato qué tipo de relación laboral tienes. Y repito, no abuses. Si por algo eres titular de recursos humanos, no abuses de esto. Es un cúmulo de problemas. Créemelo, te lo digo por experiencia. Es un cúmulo de problemas porque te los van a echar para abajo. No abusemos de esto si no te colocas en alguno de los supuestos, como lo vamos a ver ahorita, del artículo 37 de la ley. El señalamiento de un tiempo determinado únicamente puede estipularse en los siguientes casos, que son estos tres casos. Cuando lo exija el trabajo que vas a desempeñar, cuando tengas por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador o los demás casos previstos por la ley, voy a tomar en cuenta estas dos principales características. Si no te colocas en estos supuestos y el trabajo que desempeñas no es acorde a una relación determinada por el tipo de trabajo que estás haciendo, en cuanto a su naturaleza, esa relación, por regla general, repito, tiene que ser indeterminada. Es flagrante el abuso que está presentando el patrón en perjuicio del trabajador para poder determinar el pago en relación a la antigüedad que tenga el trabajador, sobre todo para el pago de la prima de antigüedad, el pago de la respectiva indemnización. Entonces, pues no pienses que porque ya dio por terminada la relación y lo vuelves a renovar con otro contrato, no pienses o pensamos erróneamente que no estamos haciendo antigüedad, porque no nos estamos colocando o no logramos acreditar uno de estos escenarios del 37 de la misma ley. Bien, vamos a analizar este artículo. Artículo 35, como lo vimos ahorita en la lámina. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, es decir, una fecha de inicio y una fecha de término, por temporada, por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a un periodo de prueba o de capacitación. Estas dos son nuevecitas a partir del 2012. Se incorpora este tipo de escenarios por los abusos que tenían los patrones en perjuicio de los trabajadores al darle contratos de prueba en donde te voy a pagar la mitad del salario, ahí el tiempo que tenga que durar la prueba no estaba regulado por la ley estos escenarios y daba pie a eso, a que los patrones abusaran de los trabajadores. Por eso se reguló, por eso se estableció. A falta de estipulación expresa, la relación siempre será por tiempo indeterminado. Si no lo mencionas en el contrato por mandato del 25 de la ley, ojo, la relación siempre será indeterminada. Esto es lo que al final todos buscamos, ¿no? Una relación indeterminada. Bien.
El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando le exija su naturaleza. Ya lo habíamos visto ahorita. Si la relación, aquí. En las relaciones por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, habíamos hablado de la relación a prueba, pero la relación a prueba es un contrato de entrada indeterminado. Cuidado con esto. ¿Por qué es indeterminado? Porque si tú permites como patrón que después de concluido este plazo de 30 días, la relación subsiste, tú de entrada hiciste la relación indeterminada. Es una relación indeterminada a prueba. Esta prevarica, esta prevalece. Ah, maravilloso. La relación de entrada es indeterminada. Automáticamente se vuelve indeterminada. Tú no puedes mantener a un trabajador por más de 30 días si no vas para puestos de dirección o de administración o gerenciales. No puedes mantener un trabajador por más de 30 días. Si es así, repito, de todas formas, al inicio del contrato ya hiciste la relación indeterminada. Pasa exactamente lo mismo en la relación por capacitación. Se entiende por relación de trabajo por capacitación, aquella por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios. A diferencia de la relación a prueba, aquí la duración no puede ser mayor de 3 meses. Igual, el mismo escenario, plazo que puede extenderse hasta 6 meses, siempre y cuando vayas para puestos de dirección o de gerencia. En este tipo de relaciones también estás obligado a dar seguridad social y pagar el 100% de prestaciones. Y este tiempo, por supuesto, que se acumula la antigüedad. Si por algo no diste el ancho en esos 3 meses, vas para afuera, no hay obligación, vamos para afuera y se acabó el conflicto. Son los nuevos tipos de relaciones que existen al día de hoy. Entonces, como lo señalábamos hace un momento, estas relaciones se garantizan por escrito la seguridad social del trabajador y todas las prestaciones. Y ese tipo de relaciones, como lo señalábamos, simplemente son improrrogables. Sencillísimo. Creo que esto se entiende. Al final, para mí, estos son contratos. Pero tú de entrada estás dando la relación indeterminada. Entonces hay que tener cuidado con estos escenarios. Mucho cuidado. Te muestro esto que tenemos aquí. Habíamos hablado de esto. Esto es lo que buscamos al final, artículo 39F, las relaciones por tiempo indeterminado son continuas por regla general, claro, hay una fecha de inicio, no hay una fecha como tal de término, tienes tu relación indeterminada, lo que todo mundo busca. Este es un pequeño criterio que tienes que tomar en cuenta con base a lo que te acabo de señalar hace un momento, cuando recursos humanos o los patrones pues abusan de nosotros como trabajadores de estar dando y dando y dando relaciones determinadas. Es un criterio jurisprudencial. Quiero que quede más que claro la importancia en el ámbito jurídico, en el ámbito legal que tiene la jurisprudencia. Tiene una